no dedican tanto dinero como deberían dedicar al fin fundamental que debería tener una sociedad, ¿no? Que es que desarrollar su propio sistema para mejorar la propia vida. Y estamos hablando de al servicio de la vida, ¿vale? Total, exposición permanente de calidad de vida, ecología y sostenibilidad. Muy importante. En este tercer objetivo es contarlo, de que los visitantes lo conozcan. Cuarto objetivo, pues una unión y renovación empresarial e institucional. Es decir, lo que se va a fomentar aquí, con este objetivo, es que por medio de la ubicación en estas instalaciones de multitud de empresas del mundo entero, organizaciones no gubernamentales del mundo entero, incluso iglesias de distintas confesiones del mundo entero, al tener una pequeña delegación aquí, puedan tener un acceso entre ellas y una comunicación entre ellas más constante, más rápida y más ágil. Lo que se pretende con esto es conseguir de este centro, de este gran complejo que se va a crear, digamos un pequeño centro privado, no político, al margen de la política, un pequeño centro, digo pequeño, dado que va a ser, comparativamente con lo que es el planeta y con la cantidad de organizaciones que hay en el mundo, pues evidentemente va a ser un pequeño lugar en donde todas esas organizaciones políticas, sociales, económicas, estratégicas, religiosas, de todo tipo, puedan tener un lugar, y empresariales y todas las empresas, un lugar en donde, de una forma rápida y ágil, poder intercomunicarse entre ellos y conseguir objetivos más importantes de una forma más rápida. Otro objetivo, la creación, dentro del mundo de la cultura, de parques y museos para integración de culturas y artes. El tema del arte, el tema de la ecología y de los parques, ya lo vais a ver más adelante, es muy importante sobre todo para Antara, que es una activista ecologista desde hace muchos años, y es un tema que vamos a tratar con mucho cuidado y va a ser una de las principales bazas de esta iniciativa, la ecología. El arte es, digamos, el segundo pilar, después de lo que es el tercer pilar, después de lo que es la ciencia, la ecología, pues el arte. El arte para nosotros es muy importante. Se van a crear varios museos, como vais a ver más adelante, que ya os iré contando. Eventos y vivencias artísticas. Vamos a crear auditorios de pequeña capacidad para que tengan una gran calidad sonora. Vamos a crear un gran auditorio para 30.000 personas para poder crear conciertos y que venga cualquier tipo de cantante o cualquier tipo de concierto que se pueda hacer dentro de esas instalaciones. Va a haber empresas dentro de la organización que van a estar continuamente dedicándose a tener continuas actividades sin parar, fin de semana tras fin de semana. Luego seguimos con los objetivos. No todos los cursos se van a hacer de forma presencial al 100%, se van a hacer de cada uno desde el lugar del mundo donde habite. Es una forma de conseguir llegar a todas aquellas personas que no pueden estudiar de la misma manera que podría estudiar un madrileño en Madrid o un señor de Burundi, que tiene muy complejo llegar a la formación que pueda tener un señor en Madrid o en Nueva York. De esta manera, con la universidad a distancia, se conseguiría una gran cantidad de alumnos en el mundo entero y que todos pasarían en algún momento de su formación por el complejo, dado que tendrán que pasar unos meses de clases presenciales. Esto es una organización que ya está empezando a funcionar. Francisco ya os contará que incluso antes de que se empiece el proyecto la universidad va a empezar a funcionar, siempre y cuando pues contemos con el beneplácito de las autoridades públicas. Claro, todo esto hay que hacerlo de la mano en este caso de la Junta de Andalucía. Seguimos. De estas cosas ya hablaremos más adelante. Un centro para el desarrollo de inteligencia artificial aplicada. Esto está dentro de lo que es el movimiento de innovación, ciencia y tecnología, pero digamos que dedicándole un apartado un poquito más especial. Y por lo demás, las otras dos ya son más filosóficas, los otros dos más objetivos, que son oportunidades emprendedoras y de trabajo creador, para que todo aquel que tenga interés en algo y no tenga dinero para hacerlo, pues pueda venir por aquí, plantear sus proyectos y que la organización le pueda ayudar. Y por último,
el fin fundamental es la paz personal, la paz social y la preservación ecológica. Y esto quiero que quede como muy marcado. Esos tres últimos objetivos, que están en uno solo, es la base fundamental del proyecto. Este proyecto no es un proyecto especulativo. Este proyecto tiene ánimo de sostenibilidad económica, por lo tanto tiene ánimo de lucro. Pero no venimos pidiendo nada a nadie. No se va pidiendo, los promotores no van pidiendo dinero a la Junta de Andalucía, no van pidiendo terrenos al ayuntamiento, ni van pidiendo que se cambie la ley del tabaco. Aquí no pedimos nada, solamente pedimos que se nos autorice a cumplir con estos objetivos. ¿De acuerdo? Pues seguimos. He dicho que iba a ser breve, pero me parece que... Bueno, aquí voy a ir un poquito más rápido. Como esto lo vais a tener vosotros en la documentación, estas son las distintas organizaciones que van a hacer posible todos los objetivos anteriores. Son organizaciones que están, algunas creadas ya y otras en vías de creación. Son organizaciones internacionales que son de Antara y de Francisco y que poco a poco irán cogiendo forma con su sede aquí permanentemente. Se pretende que estas organizaciones tengan su sede permanente aquí en Antequera. El procedimiento, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues claro, esto tiene un procedimiento legal que hay que cumplir. Nosotros empezamos a hablar, nosotros llevamos trabajando con esto 2 años. Lo que pasa es que no solamente, en un principio la idea no era Antequera. Antequera va a ser finalmente porque es que se cae por su propio peso después de haber hecho una investigación en toda España, ¿no? Habíamos pensado en Ronda, había pensado los promotores en Ronda, luego estuvimos viendo Madrid, pero al final los promotores que llevan en Antequera 3 años, ¿lleváis? 3 años viviendo ya, pues dijeron, pues si tenemos la solución en casa y no nos habíamos dado cuenta. Finalmente, en julio, por medio de los empresarios que están aquí presentes de Antequera, Enrique Lozano y José Julio Luque, pues se han conseguido el contacto con los propietarios de las fincas que más o menos podían cubrir las necesidades para esta iniciativa. Desde ese momento se ha hecho, todo lo que se ha hecho hasta ahora se ha hecho en tiempo récord, porque se han conseguido, se han apalabrado las fincas, se ha conseguido la superficie justa y necesaria y se ha marcado un planteamiento con los propietarios acorde con las necesidades, dada la tramitación necesaria para poder llevar a cabo esta iniciativa de acuerdo con las autoridades y ya estamos en un momento que podemos empezar a pensar que esto va a ser una realidad. La búsqueda de los terrenos, que ya lo hemos hecho. La gestión con las administraciones públicas para convenir el uso, que eso es un proceso mucho más complejo, pero nosotros ya creemos que vamos por el buen camino porque finalmente ya tenemos una reunión con la Junta de Andalucía, con todo Málaga hemos tenido la reunión ya, todos los técnicos de Málaga, porque nosotros hemos querido empezar de abajo arriba. Nos han llegado ofertas, mira, yo te pongo en contacto con el consejero Funa de por aquí. Ay, me he ido. Perdón. Entonces, estamos en conversaciones para adquirir, con lo cual podríamos llegar a los 10 millones de metros cuadrados aquí. ¿Qué queremos hacer con esto? Pues lo que queremos hacer es lo que dice ahí, un ecoparque. ¿Y qué es hacer un ecoparque? Pues hacer un ecoparque es que en estos momentos hay una familia que es propietaria de todo ese terreno. Y es una familia y sus amigos los que disfrutan de 7 millones de metros cuadrados. ¿Qué pretende esta iniciativa? Que ese terreno que lo disfruta una familia, lo disfruten todos los otros humanos que quieran disfrutar de ella. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues no solamente preservarla tal como está, sino mejorarla, pero mejorarla ecológicamente. Esta finca en estos momentos tiene pues venados, creo que son 400 cabezas de ganado entre venados y ciervos, tiene pocos caballos porque el propietario vendía caballos de pura raza española, que por cierto son una auténtica preciosidad los que tiene allí, pero le han quedado 40 de los 200 cabezas que tenía. Entonces, en estos momentos lo que nosotros potenciaríamos esa cría caballar, como es lógico, potenciaríamos el tipo de animales todos
no salvajes, evidentemente, y ni depredadores, que podríamos seguir repoblando porque la finca es tan grande que caben multitud de animales. Siempre de la mano de técnicos especialistas, evidentemente. ¿Qué es lo único que queremos hacer aquí? Que sí que vamos a pedir, como vais a ver ahora, una pequeña cantidad de metros cuadrados edificables, pues la Facultad de Ecología. Y dentro de la Facultad de Ecología unas instalaciones con cine cibernético también para seguir fluyendo con la divulgación de la ciencia. La Facultad de Ecología es el mejor sitio donde tiene que estar. Y serían los profesores de esa Facultad de Ecología los que se encargaran del mantenimiento y conservación de la finca, tanto con su flora, su fauna, y las 2 lagunillas que tiene esta finca. 2 de los humedales están aquí naturales, que son estas 2 que veis aquí, esta y esta. Esas 2 lagunillas, más la última lagunilla, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llamaba? Esto lo sabía Enrique, ¿no? Bueno, había una última lagunilla en la zona que queremos también adquirir más adelante, que sería el cuarto humedal de la provincia de Málaga. Bueno, pues estas 2 lagunillas pues se restaurarían mejor de como están, que están muy bien, por cierto, conservadas por parte de... Nosotros hemos visto ahí a los caballos bañándose, es un auténtico idilio con la naturaleza, vamos. Bueno, pues lo que queremos es crear miradores, crear un centro de interpretación de la naturaleza, un centro de interpretación ecológica, la Facultad de Ecología, que eso va a llevar muy pocos metros cuadrados, lo suficientes que prácticamente van a ser un puntito en una zona de aquí en el centro, que es el único sitio llano que tenemos para hacerlo, y que no está protegido, es decir, todo está protegido a un nivel, y el nivel que nos permitiría construir esas edificaciones sería aquí, que es una zona un pelín menos protegida. Tenemos absolutamente estudiado el plan especial de modificación del medio físico de la Junta de Andalucía, de protección del medio físico de la Junta de Andalucía, y que está dentro del Plan General de Antequera, en toda la zona, en todo el término municipal de Antequera, está muy bien definido, y en estas fincas ya nos han dicho los técnicos que para hacer esa construcción de la Facultad de Ecología no habría muchos impedimentos. Evidentemente hay que seguir el procedimiento reglamentario. Seguimos para adelante. Esta es la zona donde está la finca La Verónica, que es donde se harían las viviendas, que no tiene más interés que lo que os he contado antes. El programa. Nos podemos aburrir de decir la cantidad de cosas que se van a hacer. Todo lo vais a recibir en un PDF, pero más o menos lo voy a hablar. Es que las edificaciones se integren todas de una manera, en la naturaleza, de una manera suave. Es decir, no queremos herir la naturaleza con las edificaciones. Queremos que la naturaleza prácticamente, o el observador cuando venga por la carretera, prácticamente tenga que fijarse que ahí hay unas edificaciones. Evidentemente se verán, porque es inevitable, y además queremos que se vean, pero queremos mejorar la naturaleza si es posible, con la arquitectura que se puede hacer, queremos mejorarla. Y dentro de ese envolvente, de ese continente que vamos a hacer, pues vamos a aportar todos estos contenidos. La exposición permanente que hemos dicho antes para divulgar lo que es todos los aspectos científicos que se van a investigar en el centro. Va a tener uno de los 3 cines teatros cibernéticos que se van a crear para 350 personas, va a haber un auditorio teatro para 1.250 personas con condiciones acústicas excepcionales, como el de Falla de Granada, por ejemplo, que es uno de los mejores que hay en el mundo, como auditorio de música, y en ese auditorio se crearán grandes conciertos de obras musicales llamadas cultas, de obras musicales de música clásica, danza, etc. Y luego un auditorio de congresos para 3.500 personas. Lo de los congresos es muy importante. Una de las bazas también fundamentales del proyecto es que se van a realizar, va a haber un departamento que se va a dedicar todos los días del año a organizar congresos internacionales fundamentalmente basados en la paz, sostenibilidad, la ecología y de este tipo de temas. Fundamentalmente de eso. No quita que en un momento determinado se hable pues, de cualquier otro problema, pero en realidad siempre serán temas que interesen al mayor número de mortales posible. Luego, los edificios que hemos llamado edificios de la Unión por la Paz. Aquí es donde van a estar ubicadas esas delegaciones que os comentaba antes, de todas las asociaciones, instituciones, empresas sostenibles, institutos, universidades y organizaciones no gubernamentales que quieran estar ahí. Vamos a crear hasta 2.000 espacios. Como eso va a ser modular, podrán ser 2.000 o podrán ser 200. Eso serán
irán siendo según vayan interesándose las distintas organizaciones en venir aquí. En ese mismo edificio pues habrá un lugar que puede ser el espacio de congresos, y si tiene que ser más pequeño, pues habrá un espacio, otro auditorio más pequeño dentro del edificio, para que esas organizaciones en determinados momentos se puedan reunir independientemente del número de personas que sean en cada reunión. Aquí estará el Centro de Tecnologías al Servicio de la Vida, que es lo que hemos hablado de la investigación científica, siempre con el mismo objetivo. El Centro Sabio G de Inteligencia Artificial, también hemos hablado de él, pero que Francisco podrá incidir un poquito más al final. Esto es muy importante. Este departamento dentro de edificios de la Unión, que es el Centro de Integración, Intercambio, Innovación y Desarrollo para países y pueblos. En realidad le falta decir para países y pueblos que no puedan acceder a la integración, al intercambio, a la innovación y el desarrollo. O sea, nosotros vivimos una burbuja extraordinaria, aunque España estemos en una crisis terrible, pero claro, ya quisieran a los de Burundi, estoy refiriendo a Burundi porque es que me ha impactado más un documental que he visto sobre Ruanda y Burundi, que ahí están realmente pasando muy mal. Entonces, ya quisieran ellos en Ruanda y Burundi vivir tan mal con esta crisis como la nuestra. Bueno, pues países como esos en el mundo, que hay muchos más países que están en esa situación que países que están en la situación de confort, pues a esos países hay que llegar de una manera. Y este centro de integración fomentará en la consecución de fondos suficientes para ayudar al desarrollo de los países en su propio país. Es decir, integrar todos los esfuerzos posibles por medio de que tenemos a todas las organizaciones gubernamentales, universidades, delegaciones de las instituciones, empresas, las tenemos todas, muchas, o con Filipinas, que están pasándolo muy mal ahora. Entonces, este centro para mí es uno de los más interesantes dentro del programa de actuación del proyecto. Habrá un segundo cine, de los 3 que va a haber, de teatro cibernético para 350 personas, dentro de la Unión por la Paz, que se dedicará a dar representaciones de lo que en esos edificios de la Unión se van a realizar. La universidad, que se va a llamar www.university.com, que es Universidad para la Integración y Desarrollo Personal, Profesional y Social. Se pretende en un principio crear, además de la Facultad de Ecología que va a estar en el Ecoparque, se va a crear unas 15 facultades inicialmente, o 15 especialidades, o llámalas como quieras. Lógicamente cualquier titulación será una titulación privada de esta universidad, que podrá estar homologada o no por cualquiera de los gobiernos del mundo, pero será una universidad con características muy puntuales, con especialidades muy puntuales. Habrá un campus universitario, que no será muy grande, para aquellos universitarios que vengan a hacer esos 3 meses que hablábamos antes aproximadamente de clases presenciales y de los exámenes, que muchos de ellos tendrán que venir a hacerlo aquí para conseguir su título. El alumno podrá conseguir el título por medio de un examen aquí, o podrá tener una certificación de que ha desarrollado todo el proceso, pero sin examen. Eso ya son las técnicas de la universidad a distancia, que a mí se me escapan, no soy especialista, pero que sí que acabaré aprendiendo porque me tendrán que explicar los responsables, que por cierto, los responsables de la universidad ya están en la organización. Entonces los responsables de la universidad nos tendrán que ir contando al equipo de arquitectos cómo quieren que sea su proyecto, sus instalaciones. Por último, en este grupo de edificios va a estar la Oficina de Administración y Gestión del complejo. Bueno, portales físicos y virtuales, innovación singular. Lo voy a leer. Esto es una cosa que también quiero que lo explique mejor Francisco, que es una de sus bases importantes. Dice, en los portales físicos y virtuales que ofrecen de forma armónica expresión libre del talento humano, diversión y oportunidades reales de integración, desarrollo, empleo, nuevos negocios y actividades locales e internacionales conforme las vocaciones. Es decir, el objetivo de este centro es que nadie que quiera hacer algo en la vida tenga que dejar de hacerlo porque no tenga dinero o medios para hacerlo. Es ayudarles, no darles todo el dinero porque sería inviable, pero ayudarles a buscar los medios suficientes para que puedan conseguir sus objetivos según sus vocaciones. Los museos. La zona de museos.
a mí me vais a perdonar, pero esto es mi debilidad, porque yo me muevo en el mundo de la gestión museística y esto para mí es fundamental, me encanta. He participado en varios museos como arquitecto y es una cosa que es, para mí, la más interesante, claro, desde el punto de vista cultural, ¿no? Lo más importante es lo que hemos hablado de la parte científica del proyecto, pero esto para mí es muy importante porque además le va a dar mucha credibilidad a nuestro proyecto. Vamos a crear, de momento, 4 museos, y además, cada cual más interesante. Va a haber un primer museo internacional de arte realista contemporáneo. ¿Qué es esto? El arte realista está encuadrado dentro del arte figurativo y no existe ningún museo específico en el mundo. Fijaros qué casualidad. O sea, en general los museos de arte moderno son museos universal, de arte universal. Moderno, pues de todo tipo de tendencias. Pues nosotros vamos a crear un departamento exclusivo de arte realista. A esto me acompaña un equipo muy importante con el que yo colaboro, que justo antes de la rueda de prensa me acaban de llamar de Almería porque tenemos otra rueda de prensa el viernes en Almería con Andrés García Ibáñez, que es el pintor almeriense, que va a participar de lleno con nosotros, y con Antonio López, que es un miembro del equipo de La Gallina Ciega, creado por un grupo de pintores realistas y realistas. Con lo cual contamos otros pintores como Golucho y muchos pintores más importantes, contamos con su colaboración, con lo cual vamos a tener credibilidad en ese sentido. Aparte, la empresa que se dedica a este tipo de cosas, pues está muy especializada, ya ha hecho varios museos y vamos a crear un gran museo de arte realista. Luego está el Museo Internacional del Resto del Arte Universal. Claro, nosotros no renunciamos, no vamos a... Lo que pasa es que queremos hacer un apartado del arte realista y arte figurativo. Pero el arte universal en general no podemos desdeñarlo. Queremos todo tipo de arte en nuestras instalaciones. Termino de estos 2 museos, luego sigo con los otros 2. Estos 2 museos tienen ya aprobado, no voy a decir cuánto, pero ya tienen aprobado una gran cantidad de dinero para la compra de los cuadros y de las obras de arte, no de los cuadros. Ya me he pasado otra vez. Es tanto dinero el que tiene aprobado por el Fondo de Inversión para la creación de estos museos que podríamos crear la 5ª o 6ª pinacoteca del mundo en Antequera. La 5ª o 6ª pinacoteca del mundo. Comparable, no llegaría a su nivel porque hay obras del arte universal que es imposible llegar a su nivel, pero estaríamos en el segundo escalón después del Louvre, después del Prado, después del Hermitage, después del Museo de Berlín, del Británico, después de todos esos museos, del MoMA de Nueva York, después de todos esos museos, en un escalón un poquito más bajo, estarían estos 2 museos, por la calidad de las obras de arte que se van a adquirir. Siguiente museo es el Museo de la Vida. En un principio ponía Museo de la Vida Universal, pero al final le hemos cambiado el título y hemos puesto Museo de la Vida en el Universo, es decir, un museo de divulgación de lo que es la vida no solamente en el planeta Tierra, porque la vida entendemos que tiene que haber más vida por algún lado. Entonces, todas las investigaciones que se hagan sobre la vida aquí en el planeta Tierra o en otros planetas, todo lo que se vaya averiguando se va a ir plasmando en este museo. Es un museo también bastante complejo, que tiene su propio especialista y que cuando ya las cosas vayan más adelante, el programa lo que pretendemos es que poco a poco, cuando ya haya un responsable del Museo de la Vida, que lo hay, pero que todavía no, lógicamente, hasta que este proyecto no empiece a funcionar, no va a empezar a trabajar con nosotros, pues vendrá aquí a Antequera a dar una charla de qué va a consistir el Museo de la Vida, el responsable del que lo haga. Y Parque de los Climas. Pues el Parque de los Climas, en ese ámbito de divulgación científica, pues va a ser un museo del clima, en donde se van a recrear varios climas posibles, todos es imposible, pero algunos de los climas que existen en el planeta Tierra y también otros posibles climas que puedan existir en otros planetas en función de su distancia a sus respectivas estrellas, sus distancias al Sol y su formación geológica. Pues se intentará recrear lo que hasta ahora se haya conseguido averiguar e investigar sobre ese tipo de climatología planetaria, pues también en una parte del museo. Pero tendremos espacios donde tú podrás entrar a un ámbito que sea polar, y tú te tendrás que poner un abrigo, si no te podrás constipar. Tendrás un espacio que sea un clima tropical, donde habrá pues infinidad de fauna y flora tropical, fauna a lo mejor a nivel de mariposas y cosas de estas. Y así en varios climas que se van a crear, que pueden ser pues, de muchos tipos.
Monumento a la Paz. El Monumento a la Paz es un monumento que queremos que sea un poco el símbolo y el emblema de lo que va a ser el complejo, que va a ser creado ese monumento por el grupo de artistas que va a colaborar en el museo, es decir, Antonio López, Andrés García Ibáñez, Bolucho, los grandes artistas del realismo. En un principio ellos van a trabajar en este centro del Monumento a la Paz, que es al mismo tiempo un edificio, aparte del monumento, será un edificio en donde existirá el Centro de Diálogo Interreligioso, Ecuménico y Científico. Esto es muy importante, es decir, nosotros queremos aunar, lo que no queremos es tener discrepancias, si es en la medida de lo posible, porque esto es una entelequia, claro, en la medida de lo posible no tener discrepancias con nadie en el mundo. Pero claro, evidentemente, en el mundo la gente diverge de sus opiniones por muchas razones. Una de las más enconadas es la religión. Bueno, pues lo que se pretende aquí también, que además de tener centros de diálogo político, social, económico, bla, 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 pues tener centros de diálogo ecuménico. Es decir, que vengan todas las religiones del mundo a ver si se ponen de acuerdo aquí y no tengan que estar enfrentadas con el resto de los seres humanos. Bueno, en esta zona del espacio de las fincas al norte crearíamos un gran auditorio, como os comentaba antes, de 30.000 personas, para un auditorio que tendría una cubierta de estas que se quitan y se ponen para que si llueve no se tenga que suspender el concierto, para traer a Bruce Springsteen, que a mí me encantaría que viniera, ¿no? O gente como esta, es decir, grandes cantantes o grandes espectáculos que no tienen por qué ser solamente de música. Los espacios abiertos que se van a hacer en el Parque de la Paz, es decir, en la zona norte de Antequera, en la mancha azul que hemos visto antes. Pues fijaros que pongo en negrita y primero, estamos hablando de los espacios abiertos. Acabamos de terminar de ver los espacios cerrados, ¿vale? Las construcciones que se van a hacer. Ahora estamos hablando en este F2 en los espacios abiertos. Fijaros que lo primero que queremos hacer es la recuperación del humedal de la Laguna de Herrera. Yo repito lo que he dicho antes. Manuel Rendón, director responsable de los humedales de Málaga, nos ha dicho que tenemos su autorización para manifestar delante de toda la prensa, delante de quien haga falta, delante de sus propios jefes de la Junta de Andalucía, que él apoya este proyecto. Sería este señor ha hecho recuperación de humedales en el mundo entero. Ya han llamado de países desde Brasil, en Sudamérica, en África, en un montón de sitios. Es uno de los mayores especialistas en humedales del mundo. Y lógicamente pediríamos a la Junta de Andalucía que por medio de este especialista esa recuperación del humedal se hiciera. Para eso hemos comprado el terreno del humedal, para recuperar. ¿Qué está pasando ahora con el humedal de la Laguna de Herrera? El humedal de la Laguna de Herrera está drenado. ¿Para qué? Para la actividad agrícola, que por cierto también está protegida por la Junta de Andalucía, por el Plan Especial de Protección del Medio Físico, como actividad de explotación agrícola. Pero en realidad, esa actividad agrícola, que está muy bien, porque tenemos que alimentarnos los seres humanos, pues esa actividad agrícola, como ahora va a pasar de manos, va a pasar de las propiedades actuales a nuestra propiedad, pues si se puede cambiar la formulación del uso de ese espacio y dejar de explotarlo como actividad agrícola, que a nosotros no nos hace falta ni queremos hacerlo, pero sí que podemos hacer lo que realmente era esto antes de que apareciera lo de aquí, que era un humedal. En estos momentos no se inunda como se debería inundar porque está drenado. Si no estuviera drenado, pues allí habría más agua normalmente. Manuel Rendón nos ha manifestado que se podrían recuperar 400 hectáreas de humedal. Es decir, se podría llegar a inundar 400 hectáreas. ¿Esto qué significa? Pues significa que, entre otras cosas, ese humedal regula las crecidas del río Guadalhorce, de tal manera que cada vez que haya una gran cantidad de lluvia, el humedal, al no estar drenado, paraliza el aporte masivo de agua al cauce del Guadalhorce. De esa manera conseguiríamos una regulación natural de la cuenca del río Guadalhorce, que evitaría a veces inundaciones, sobre todo en Adolín de la Torre, que por cierto que es donde yo vivo, que mis vecinos de allí, pues se les inundan las casas que tienen cerca. Por cierto, muchas de ellas de asimilación afuera de la ordenación, que casi todas son construidas in nilo tempore, y que no deberían estar construidas ahí, pero están y tienen que seguir existiendo. Bueno, pues se conseguiría esa recuperación. ¿Qué más quería decir yo de esto? Bueno,
Fijaros que la laguna de Fuente Piedra, que eso es una laguna, no un humedal, esto es un humedal, la laguna de Fuente Piedra tiene 1.600 hectáreas, creo, o 1.500. Y esto tiene 400 hectáreas. Es decir, sería casi un tercio de la laguna de Fuente Piedra, con la diferencia de que el nivel freático es más cambiante en el humedal, con lo cual depende la cantidad de lluvias que haya cada año, pues tendrá más o menos agua. Se cubrirán las 400 hectáreas o no se cubrirán. Pero lo que sí que garantiza nuestro proyecto es que la zona que no se inunde en un año de poca agua, de sequía, estará protegida, para que si cae una gran inundación, eso se llene de agua. ¿Qué haremos para que la gente participe de ese humedal? Muy sencillo. Se crearán pasadizos de madera, como tiene la laguna de Fuente Piedra ahora, si la habéis visitado, pasadizos de madera y pantanales para poder la gente entrar al centro de la laguna, andando encima. Esos pantanales, cuando no haya agua, pues servirán para ir encima de la laguna, pero sin agua, que no tendrá más interés. Pero sí, esa laguna o ese humedal estará llena exactamente igual de la misma cantidad de flamencos, no la misma, pero una gran cantidad de flamencos como tiene la laguna de Fuente Piedra. No sé si sabéis que este año la laguna de Fuente Piedra ha tenido el mayor anidadero del mundo. 23.000 nacimientos ha habido este año en la laguna de Fuente Piedra, que se cuentan con una fotografía, y se han contado 23.000 anidamientos. Bueno, pues aquí habría una gran cantidad de anidamientos, evidentemente, en la zona en la época de las migraciones, pues sería un espectáculo. Voy a ir corriendo porque ya se me está haciendo esto, se me está levantando ya gente. Entonces, el ecoparque es la zona de la finca que hemos visto en la parte de arriba, donde bajamos el puerto de Austerlitz, nos encontramos a la derecha. Esa foto es de esa finca. ¿Qué vamos a hacer en esta finca? Voy rápido porque ya lo he contado antes. Lo que vamos a hacer son los accesos, los aparcamientos, como es lógico, la Facultad de Ecología, una reserva faunística con animales no depredadores en libertad, reserva forestal y botánica, centro de interpretación de la naturaleza, miradores de animales, centro ecuestre para realizar los recorridos a caballo, vías rurales y forestales, caminos peatonales y senderos, parques y jardines, ciclovías, lagunas naturales que ya existen, los humedales, fuentes, obras de arte al aire libre, que eso también va en la zona libre del Parque de la Paz. Tened en cuenta que la zona del Parque de la Paz, de los 13.800.000 metros cuadrados que hay, ocupamos muy poquito, ocupamos menos del 10%, con lo cual existen 12 millones de metros cuadrados libres en la zona, entre ellos el humedal de la Laguna Herrera, en la zona que hemos visto antes del Parque de la Paz. Fuentes, obras de arte al aire libre y el monorraíl que hemos visto antes, que comunica con todas las zonas. Ya voy más rápido. A mí lo que me interesaba es que vierais... Espera un momentito. Si es que antes me he saltado. ¿Veis? Todo esto que hay aquí es lo mismo que vamos a poner en el ecoparque, pero en las zonas naturales de la zona del Parque de la Paz. Y esto que veis aquí son servicios e iniciativas de terceros, es decir, los restaurantes, las guarderías, 3 hoteles que pretendemos que haya de 5, 4 y 3 estrellas, porque si va a haber congresos importantes tendrá que haber hoteles de 5 estrellas, evidentemente, para recibir a autoridades del mundo entero, tiendas para venta de recuerdos, un pequeño centro comercial, no un centro comercial al uso, vamos. El alquiler de minicoches eléctricos, bicicletas, otros vehículos de minusválidos, etcétera. Eso en la parte del Parque de la Paz y en la parte del ecoparque, lo que hemos descrito antes. Estos son lo que os he dicho de las viviendas que se harían en una zona consolidada, no consolidada, sino de urbana no consolidada, que es la zona de la Verónica, que ya está aprobado hasta el proyecto de urbanización. Solamente hay que, y el proyecto de repasadación y todo, solamente hay que empezar la obra. Aquí un poco los números de lo que estamos teniendo hasta ahora. La superficie del Parque de la Paz, de la zona del Parque de la Paz, las fincas esas, serían 13.389.000 metros. Aproximadamente entendemos que necesitamos construir en 1.050.000 metros cuadrados, 600.000 para un grupo de edificios y para la parte de la universidad otros 450.000. Eso da una edificabilidad de 0,078, pero nosotros, para tener reserva para el futuro, para cuando evolucione esto, vamos a pedir que se nos autorice hasta un máximo del 0,12, que evidentemente sí que en esta primera gran etapa no se van a construir, porque eso se deja como reserva por si en un momento determinado existe un organismo, una organización internacional que quisiera venir aquí, que quisiera hacer su propio edificio. La superficie de suelo de la zona próxima del Arroyo de la Hiedra, el ecoparque, hasta ahora está apalabrado 6.800.000, pero vamos a llegar casi a 8 o 9 millones de metros cuadrados con las fincas que colindan.
La superficie edificable que pedimos para el Parque La Paz serían 20.600... Perdón. La superficie edificable... Esto es un regalo. Esto no es para el Parque La Paz. Esto es para el ecoparque. Me acabo de dar cuenta ahora. 20.648 metros cuadrados para la Facultad de Ecología y el espacio cibernético. A lo mejor la Facultad de Ecología no sería tan grande en un principio, pero queremos tener esa reserva porque no sabemos cómo va a funcionar. Bueno, el tema de la zona residencial ya está todo aprobado, no hay que pedir nada. Total, tenemos una superficie de suelo de 20,5 millones de metros cuadrados, más otra zona que tenemos aledaña al ecoparque, y estamos solicitando una superficie total de techo de 1.280.000 metros cuadrados, pero ahí ya he incluido los 232.000 de las viviendas que no hay que solicitar, porque ya están aprobados. Sigo. Estos son números redondos, lo tenéis por ahí los documentos que os han mandado por correo electrónico. La inversión sería aproximadamente 8.700 millones de euros, de los cuales 6.200, bueno, los últimos números ya están en 6.380 millones de euros aportados por la empresa promotora, y otros 2.500, que eso es una estimación, creemos que van a aportar otras empresas que van a tener cabida aquí, que van a hacer sus edificaciones por su cuenta y su inversión por su cuenta. Los puestos de trabajo cualificados, bastante cualificados la mayoría de ellos, llegarían hasta 6.600 puestos de trabajo, de los cuales aproximadamente unos 1.100, es una estimación, todos son estimaciones, pero muy aproximadas, serían durante el periodo de construcción. Las colaboraciones, hay unas colaboraciones permanentes en diversos lugares del mundo. Va a haber agentes del Parque de la Paz en el mundo entero. Esos agentes, en más de 100 países, sumarían más de 18.000 personas. Y las colaboradores permanentes en diversos lugares del mundo, pues unos 6.000, que sean colaboradores para otro tipo de actos, ¿no? Bueno, tenemos unas previsiones de visitas. Los turistas está previsto entre 7 y 10 millones. ¿En qué nos basamos? Porque Málaga tiene 8 millones de visitantes al año. ¿Quién va a venir a Málaga y no va a venir ahí? Pues habrá 2 millones de los 8 que no vengan, porque solamente quieren estar en la playa tostándose y ponerse a colorado. Pero habrá gente, la mayoría de esos turistas van a venir. Más todos aquellos que van a venir que no vendrían a Málaga si no es porque está el Parque de la Paz, no porque esté la playa, que hay de todo en la Viña del Señor. Con lo cual, la previsión entre 7 y 10 millones es bastante realista, porque está dentro de los números que ya Málaga tiene en estos momentos. Luego tenemos los asistentes, por los estudios que están hechos, a los eventos que se van a realizar en los centros, en los edificios de la Unión que hemos visto antes, los auditorios, los congresos, etcétera, etcétera, pues que van a ser 250.000 participantes en evento al año. Va a haber unos 120.000 estudiantes que van a tener que venir 3 meses al año a pasar por aquí para realizar su periodo de formación presencial. Creemos, bueno, esto sí que es, perdonad que me he pasado otra vez, creemos que esto de las empresas y congresistas, pues esto sí que es una conjetura, porque pueden ser 150.000, como puede ser 300.000, como puede ser 100.000 o 50.000. Esto no lo sabremos hasta que haya estadísticas de los primeros 5 años, que podremos dar datos más certeros. De momento es una estimación. Y luego, colaboradores y agentes internacionales, de esos 18.000 más 6.000 que teníamos en el apartado anterior, pues tendrán que hacer visitas periódicas a nuestras instalaciones, al menos una vez al año, un grupo numeroso de ellos, y ejecutivos, profesionales y consultores que van a venir de las empresas que van a participar en todo esto, pues serían unos 10.000. Bueno, y esto que os enseño aquí, lo voy a enseñar muy rápidamente porque no tiene mayor interés, pero sí que puede servir un poco para que veáis qué tipo de arquitectura tal vez hagamos, que no se va a parecer esto en nada. Es que esto es el primer estudio que se hizo para Ronda, porque la primera lugar donde se iba a colocar en Ronda. Luego nos dimos cuenta que Ronda es imposible porque Ronda no tiene las grandes superficies que tiene Antequera, con lo cual tuvimos que desechar Ronda y buscar otros sitios, ¿no? Y además Ronda tiene accesos muy complicados y el número de visitantes es de medio millón de visitantes al año. Esto ya no es lo mismo que podría ser en Antequera. Esto es un poco la idea de un pequeño edificio. Estamos hablando de un edificio que iba a costar 63 millones de euros. Esto no tiene nada que ver con los 6.200 que estábamos hablando ahora. Pero sirve un poco para que veáis que es una arquitectura orgánica que pretende estar de acuerdo con la naturaleza, que todos los materiales que se construyen, la mayor parte de esas estructuras de madera, y hormigón, porque el hormigón es necesario, pero gran parte de esa cubierta está formada en madera. ¿Veis?
pues queremos que sea como un animal vivo, que parezca... Eso está un poco a nivel informativo, no significa... Esto es un primer estudio de lo que sería el parque de los climas, que ya te digo que en aquella zona era una cosa mucho menos ambiciosa. Estas son las distintas plantas de esa meba que parece que teníamos principal, y este fundamentalmente es el edificio, una de las visiones del edificio. No se va a parecer nada a lo que vamos a hacer aquí, porque nosotros, eso la ronda, y ahora esto va a ser Antequera. Nosotros sí que voy a contaros, voy a ir para atrás y os lo voy a contar. Este es el final de la exposición. Aquí hablamos de la empresa fundadora, que va a ser el máximo accionista de la empresa española, que es WW Investment Corporation, que es de Altara y de Francisco, y que está fundada en abril del 2001 en las Islas Vírgenes Británicas, ¿no? Está autorizada para operar en la mayoría de los países del mundo. Actualmente en España, creo que hay una pequeña modificación en el nombre, pero la sociedad anónima se va a llevar Innovación Logística e Inversiones, o al revés, habían cambiado, ¿sí? Habían invertido el orden del tema. Bueno, pero yo quiero enseñaros un tema, y ya acabo con esto, que ya me he pasado del tiempo que yo me había planteado contaros, y empecéis con las preguntas vosotros. Me quiero ir para atrás a los planos. A ver, en este plano se va a ver bien. Vamos a ver. El humedal. El humedal que queremos recuperar, aquí es la base que en estos momentos se inunda cuando llueve. El resto no se inunda tanto porque está muy drenado. Entonces, el humedal, ¿qué va a pasar con él? Pues que cuando se inunde, se va a inundar todo esto. Todo lo que está al borde de la autovía va a estar inundado. Un año de muchas lluvias. Probablemente lo que rodea estas fincas también, porque estas fincas estamos en negociaciones, pero todavía no hemos hablado con los propietarios, o si hemos hablado todavía no se ha cerrado ningún acuerdo. Estas fincas de aquí también se inunden y todo esto va a quedar inundado. Nosotros no vamos a tocar eso. Nosotros no vamos a construir aquí, porque esto es una zona, es la famosa zona de la Vega, los llanos de Antequera, que eso es humedal. Ha sido humedal toda la vida y eso es lo que no queremos hacer. ¿Dónde vamos a construir todo este complejo que hemos hablado? En estas lomas de aquí, que no tienen ningún tipo de protección. Ningún tipo de protección. La única protección que hay aquí es arqueológica. ¿Y qué vamos a hacer con las protecciones arqueológicas? Contratar empresas de arqueología que van a levantar esas excavaciones para que sean un museo más dentro de nuestra iniciativa. Con lo cual la construcción se va a hacer en estas lomas que hay aquí, de tal manera que, visto desde la carretera, lo que se va a intentar es que, como continuación de las lomas, los edificios formen parte de esas montañas y que no sean, lo que decía antes, no produzcan una herida en el paisaje, y que sea, digamos, que la arquitectura ayude a mejorar incluso la naturaleza. Yo con esto termino, y cuando queráis podéis hacer las preguntas que queráis a los promotores. Y me quedo. Va a permitir que se hagan muchas cosas buenas. Estamos aquí para responder a cualquier tipo de pregunta, para que no se quede nada en oscuro, que sea todo claro. Nuestra visión es de trabajar de una forma transparente y transmitir las ideas con la mayor claridad y franqueza posible. No hay ningún secreto y no se sientan constrangidos en formular cualquier pregunta que parezca inconveniente. Nada es inconveniente, pueden preguntar lo que quieran y estamos aquí para esto. De la inversión total de 8.700 millones, ¿qué inversión inicial necesitaría el proyecto? ¿Y si ya la tiene? No, la inversión inicial que tendríamos es de 6.000 y pocos millones, 6.800 millones. Y es la parte que es de responsabilidad del proyecto integrado. Naturalmente, si estén interesados en venir y hacer obras complementarias. Entonces, ese es 1.500, 2.500, no sabemos exactamente el número. En la medida que se lance y se confirme que va a ser hecho aquí, van a venir otras organizaciones a hacerlo dentro de un plano general que será establecido y con normas muy claramente definidas para que no se haga nada que sea
que tenga falta de armonía con el todo. Entonces, el todo es un conjunto. El conjunto tiene que hacerse al mismo tiempo, para que cuando se inaugure, y tenemos la intención de colocar la primera piedra en mayo del año que viene, de aquí a, no a 5 años, yo espero que se haga en 3 años y medio. Cada vez que dice 5 años y medio, yo me irrito ahí, quiero hablar, mas no consigo porque no es inconveniente. Mas que espero que lo hagamos en 3 años y medio y que se inaugure en ese plazo. Mas la inversión básica de todo el complejo está prenegociada, si no, no estaríamos ni aquí. Y los capitales serán liberados en la medida que tengamos esa carta de la Junta de Andalucía, quién sabe, en los próximos días. Si no la tenemos, entonces tendremos hasta el fin del año para optar entre Francia o Estados Unidos. Han hablado de esa carta, que en realidad es un trámite urbanístico, que no sé si saben que hay otros proyectos en esa zona, como el Puerto Seco o el área ferroviario, del que se habla en estos meses, que por ejemplo el Puerto Seco sí tiene ese trámite de interés estratégico y llevan 7 años para ponerlo en marcha, 6 meses, quizás un poco... No, los 6 meses es una carta, no es el planeamiento como tiene el Puerto Seco ya, es una carta. Es una carta de declaración de intenciones que se hace en una mañana y que ocupa un párrafo así. Eso es lo que pedimos. ¿Y esa carta permite liberar 6.000 millones de euros? Permite liberar 6.000 millones de euros por parte del Fondo de Inversiones. Tiene que tener una garantía de intenciones. Lo único que ha pedido el Fondo de Inversiones es una garantía de intenciones de la Junta de Andalucía, que es el gobierno responsable. El hecho de desarrollar el parque de la paz mundial tiene una interferencia directa sobre muchos proyectos. Entonces hemos recibido aquí, esto es una agencia de desarrollo que pertenece al grupo. La agencia de desarrollo ha recibido diversos grupos inversores. Esos grupos inversores han exigido y ya hemos solicitado y tenemos el compromiso del Puerto Seco de 3 áreas. Una de 380.000 metros cuadrados, otra de 200.000 metros cuadrados y una última de 1 millón de metros cuadrados. Conclusión, prácticamente ocuparemos el Puerto Seco en 80 a 90% del área disponible. Si el proyecto sale aquí, el Puerto Seco ya está comprometido con nosotros para los proyectos decorrentes de la parte de tecnología avanzada. Se incorporarían como proyectos nuestros en el Puerto Seco. Entonces, son proyectos de alta tecnología, equipos de transporte, básicamente buses, minibuses y coches eléctricos. Después hay un sector de motores generadores, también eléctricos, y hay un sector de airships, que son aparatos de transporte aéreo que ocupará 1 millón de metros. Tenemos dibujos y simulaciones electrónicas y los equipos, está todo disponible para quien quiera después tener detalles. Yo no quiero entrarnos, porque es un tema que me apasiona, porque vamos a dar un salto a nivel mundial en términos de tecnología avanzada. ¿Y el anillo ferroviario también se incorporaría? Yo no sé nada del anillo rodoviario. Sé que está alrededor de todo el proyecto. Sé que el retorno sobre el capital tendría que ser financiado por organizaciones estatales, esperando que el retorno sobre el capital venga en muchos decenas de años. La parte residencial sería la última que se ejecutaría, ¿no? O a lo mejor ni se ejecuta, por nuestra parte. Porque en esa zona ya hay un proyecto residencial, no sé si que son los mismos promotores. No, el proyecto residencial es una decorrencia. Aquí en Antequera hay bastantes casas y residencias disponibles, pero no solo en Antequera. Hay en el entorno, la comarca, hay muchos proyectos en Humilladero, en Fuente de Piedra. El alcalde que estaba aquí presente pidió disculpas porque se retiró antes, pero él ya conoce el proyecto y es entusiasta y es amigo también. Y tuvo que salir un poco porque estaban esperando en una reunión allí.
Más la idea es el desarrollo de la comarca, y no solo de la comarca, sino de todos los pueblos y conexiones que se pueden establecer en términos de turismo ecológico, con equipos que vamos a traer muy, muy avanzados, que pueden transportar gente para diversos puntos que normalmente no irían a transportarla con tecnología avanzada, que aquí no hay. Después podemos presentar el tipo de equipos innovadores, son novedades a nivel internacional. Es que yo creo que vosotros habéis llegado un poquito tarde y hemos comentado lo de las viviendas. No, hemos llegado al principio. Ah, sí, Sí. Vale. Solo están queriendo que quede claro ese tema. Vale. Entonces la idea es esa, primero aprovechar lo que está ahí disponible, porque aquí se circula y hay muchas naves y muchas casas deshabitadas. Primero, facilitar que lo que se ha hecho sea usado. Y después construir, principalmente porque vamos a tener estudiantes técnicos, científicos que van a querer vivir aquí. Y muchos tienen la necesidad de permanecer. Más preguntas. ¿Está todo en el término municipal de Antequera? Todo. Sí. Todo. Bueno, Sí, pero tú sigue. no, está en el término municipal de Antequera, más está al lado de Moina, está al lado de Fuente de Piedra, está al lado de todos los pueblos aquí, Archidona. No creo que ningún pueblo, a menos hasta Lucena y alrededor, hasta Ronda, todos serán beneficiados. Esto es por los números que se han presentado. No creo que en un radio de 200 kilómetros no tengamos influencia progresista de desarrollo. Me gustaría aclarar lo de la carta que antes hemos hablado. Tú estabas interpretando antes, por lo del tema del Puerto Seco, que lo que estábamos pidiendo es la declaración estratégica. No la estamos pidiendo. Estamos pidiendo que nos digan que están dispuestos a declarar estratégica, que estarían dispuestos a declararlo como de interés estratégico económico, siempre y cuando nosotros cumplamos con lo que ellos nos pidan. Por supuesto, es lo único que pedimos. O sea, no estamos pidiendo la declaración, porque eso es muy complicado, efectivamente 7 años y cosa que no debe de pasar aquí, por cierto. O sea, ya habéis visto los plazos. Pero no es la declaración estratégica de interés estratégico lo que estamos pidiendo, ¿eh? Solamente una carta que sí que estarían dispuestos a hacer la declaración de interés estratégico en caso de que cumplamos con la norma, ¿no? Pero hasta que consiguiera esa declaración, no sé si se puede empezar a construir. No se puede empezar a construir, ni siquiera se puede hacer el planeamiento. Pero eso no puede tardar 7 años. Eso tiene que ser, una vez que llegue esa carta, se comprarían los terrenos. Una vez que se compren los terrenos, en ese momento se empieza el trámite de la declaración estratégica, y uno de los compromisos que intentamos sacar de la Junta de Andalucía en los próximos días, que tenemos ya la reunión concertada a nivel de Junta de Andalucía-Sevilla, que en todo caso las reuniones han tenido la deferencia de venir ellos aquí a la delegación del Gobierno, sería esto, que los plazos se acorten. Para eso se declaran los intereses estratégicos, las declaraciones de interés estratégico, para los plazos se acorten y que las cosas se puedan hacer con más rapidez. Evidentemente, si nos vamos a esos plazos, esto sería inviable. ¿La reunión es Con el director general de Estrategia Territorial, creo que es, y con la agencia IDEA. Que es la agencia IDEA, es la empresa pública de la Consejería de Innovación que se encarga de estos temas. Es muy importante que destaquemos, y eso Antara me estaba recordando, que el proyecto que estamos aquí presentando es de interés no apenas de Antequera ni de Andalucía, es un interés estratégico de España y de la Comunidad Europea. Tenemos ese apoyo de muchas personalidades que están esperando que se defina esto para dar su declaración. No queremos involucrar ni hacer agitación, hemos evitado entrar en la línea de comunicación de lo que se va a hacer. Realmente lo que deseábamos hacer es declarar, vamos a comenzar tal fecha. Mas, como hemos visto que se han publicado cosas
que no representan la verdad, o al menos representan alguna interpretación de quien ha oído alguna cosa y no sabe, porque no le hemos dado la información correcta. Decidimos dar la información correcta para que se evite distorsiones que perjudicarían a medio plazo el proyecto. Y tenemos mucha gente que tiene gran influencia, que tiene interés en que el proyecto sea realizado en Europa. Entonces es un proyecto de interés de la comunidad mundial, en Europa, en España, que tendrá un punto focal. Esta es la realidad. Y esta sinopsis histórica del Parque de la Paz Mundial creo que se ha distribuido, no sé si ustedes han recibido esto. Si no lo han recibido, yo pediría que Victoria y Yolanda lo distribuyan. Es muy importante, porque surgió de un trabajo que iba a ser realizado inicialmente en Brasil. Si me permiten, si tú quieres leerlo. Lo leo. Si lo quieres leerlo rápidamente. Esto ya tiene principio y fin. Sí. Terminaré en lo que tarde en leerlo. Bueno, sinopsis histórica... No, yo puedo ir comentando si tenéis alguna pregunta. Yo comento para... Sinopsis histórica del Parque de la Paz Mundial. El Parque de la Paz Mundial es un proyecto único e innovador a ser realizado en España en el periodo 2014-2020. Antequera fue escogida por su excelente localización logística y por el clima de Andalucía. El proyecto fue idealizado en 1986 por Francisco José Ortiz y Carrillo para ser implantado en los años 90 con el nombre de World Parque Mundial, donde estarían representadas las mejores realizaciones de todos los pueblos. En aquel momento la localización sería en Brasil, en las proximidades de Brasilia, ocupando un área de 150 kilómetros de largo por 100 kilómetros de ancho. Es que Brasil es muy grande y la disponibilidad de área sin duda es tremenda. Entonces, esa área pertenecía a una persona. Entonces, estamos diciendo 100 por 150 kilómetros. Brasil tiene 17 veces el área de España. Y en este lugar había la disponibilidad para usar esa tierra y interés internacional. En 1992 el proyecto del Parque Mundial fue presentado por su idealizador durante la conferencia que él mismo pronunció en 1992 en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Quien patrocinó mi nombre fue India e Italia, no fue ni España ni Brasil, fue India e Italia. Entonces yo hablé en términos de representando a la comunidad mundial, más por India e Italia. Ni Brasil, que había mucha demagogia política, ni España, que no me conocía como español, me conocía como un ciudadano del mundo, y me conocen porque he escrito algunos libros y he recibido hasta felicitaciones del propio rey de España. Quien me apoyó fue India e Italia. Bueno, esta cumbre se llamó Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, también conocida como ECO 92 Río de Janeiro. La propuesta era transformar el proyecto del Parque Mundial de la capital ecológica del planeta, en la capital ecológica del planeta, e incluso transferir de Nueva York para España la sede de la ONU reorganizada de tal forma que el hecho pudiese representar todos los pueblos de la Tierra. Porque los países que están allí se sientan, hacen muchos discursos, más quien toma las decisiones no son más que 5 países. Entonces, de cierta forma, lo que hicimos en la reunión de la ECO era decir, muy bien, la capital ecológica en el país que tiene más reservas ecológicas, que en el caso es Brasil. Y las están destruyendo rápidamente. Más continúa siendo aún. Y España, porque sería estratégico para América Latina y también como conexión. Y mucha gente que trabaja en Nueva York, que yo he tenido oficinas en los Estados Unidos, trabajar en Nueva York es bueno 1 año, 2 años, después es horrible continuar ese ritmo de vida, es muy desagradable, al menos para mí, que me gusta la naturaleza. Pero de cualquier forma, la idea era esa. Y en una investigación
junto a muchos representantes que trabajaban en las Naciones Unidas, dijo, bueno, sería mucho mejor tener la ONU en Madrid do que en Nueva York. La calidad de vida y nuestras relaciones serían mejores. Allí las relaciones son muy frías y el dominio de los sistemas, la ONU está relacionada con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la UNESCO, está muy burocratizada dentro de ciertos paradigmas que no cumple ahora comentar ni criticar en este momento. En 1996, frente a las permanentes crisis brasileñas y latinoamericanas, el proyecto fue suspendido hasta 2001, cuando fue fundada la WWI Investment Corporation, y Francisco José Ortiz y Carrillo asumió su presidencia. En los años siguientes, ilustres personalidades, importantes organizaciones de vanguardia y centenas de personas de inestimable valor apoyaron el despegue de las actividades de la WWI, principalmente por los revolucionarios avances científicos y tecnológicos que Ortiz y la WWI crearon y promocionaron para introducir nuevos paradigmas en el desarrollo mundial. La WWI tal vez sea en este momento el más importante banco social de ciencia y tecnología, y las ofertas de financiación de sus proyectos ultrapasaron lo previsto. O que permite que el Parque de la Paz sea construido. Porque si tuviésemos que realizar el Parque de la Paz, el Parque Ecológico, con los recursos escasos, tendríamos que pedir favores a muchas instituciones y al gobierno. Y ahí se haría conforme intereses circunstanciales, políticos, y no por el interés de la humanidad. Queremos que en la organización estén representados todos los pueblos y todas las formas de pensar. Nosotros no somos ni de derecha, ni de izquierda, ni de mucho, somos para frente, para arriba y para el progreso de todos los pueblos. En 2008, Ortiz recibió el apoyo de Antara Josmaría da Silva, su mujer, destacada líder femenina que, con ideales similares orientados para la igualdad de poderes políticos y económicos para la mujer, es también defensora de los indígenas de las Américas. En 2011, ambos, con la colaboración del arquitecto Juan Carlos Aguiayue, reorganizaron el proyecto del Parque Mundial, dividiéndolo en 2013 en 3 parques interdependientes y complementarios: el Parque de la Paz, Peace Park; el Parque de la Ciencia y la Tecnología, SciTech Park; y el Parque de la Ecología y la Salud Natural, Ecopark. Los 3 parques bajo la bandera del Parque de la Paz Mundial. Están bajo la bandera del Parque de la Paz Mundial. Una iniciativa que representa el sueño, el trabajo y la inspiración de todos los que de hecho desean un mundo mejor para todos. Europa, España, Andalucía y Antequera, a partir de 2013, pasan a ser parte de la nueva historia global a través del más emblemático y necesario emprendimiento del siglo XXI, que esperamos sea reproducido en los 5 continentes. Antes de cerrar, insisto, pueden colocar cualquier pregunta, quién, lo que sea. Yo preguntaría 500 cosas, ¿no? Sí, bueno, pues eso está por dentro del tiempo. Sí, tengo mucho. Sí, tenemos 1% del capital es chino. Y estuvo aquí la representante del grupo chino. Visitó a Antequera y le gustó mucho, y estamos esperando para que vengan diversas autoridades de China también, porque tienen interés en comprar 7% del capital. Más lo vamos a vender no al precio de la ahora, más a otro precio un poco mayor de aquí a poco, cuando el proyecto ya sea una realidad. Entonces, para la parte científica y tecnológica tenemos una oferta de recursos suficientes para hacer todos los 3 parques, más quien va a pagar el retorno del capital, la ciencia, la tecnología y las empresas de alta tecnología. No, la ecología aún no tiene. La agricultura ecológica, que vamos a promoverla y que no se ha hablado de eso, será promovida con un fondo de 500 millones de euros. Y el turismo ecológico con 500 millones de euros. Eso no se ha discutido, pero es muy importante reforzarlo. Entonces, para esos sectores, el gobierno aquí en España y en Brasil y en América, en Colombia, se habla mucho,
Más colocar el dinero lo vamos a colocar con no solo el dinero, con la orientación, con técnicos, con gente que sepa hacer las cosas y que tenga raíces en la agricultura y que tenga la visión del futuro. Eso lo vamos a hacer también aquí, si están dispuestos a apoyarnos. ¿Han hecho una previsión de cuánto cuesta mantener esto y cómo se va a mantener? Sí, lógico, es altamente rentable, no por el parque, sino por la parte, tenemos todos los números. Aquí es un cuadro resumen. Realmente 70-80% del retorno del capital viene de la parte científica, tecnológica y de aplicación industrial. Y el capital, por ejemplo, el Parque de la Paz, la parte de museos y todo eso, tendría un retorno en 15 años, 20 años. El Parque Científico y Tecnológico tiene un retorno en 6 años, 5 años. Entonces, se torna factible, viable, en función de la alta tecnología, la sostenibilidad. Si no tuviésemos la alta tecnología, la sostenibilidad tendría que, por favor, señor Gobierno, señor Junta, señor Presidente, señor Comunidad Europea, incentivos, financiamiento, y ahí eso no funciona, porque ahí las cosas andan paran conforme los intereses circunstanciales de quien está sentado y firma. Entonces, si quieres encerrar. No, lo cierras tú. Bueno, yo lo único que puedo decir es agradeceros a los que habéis venido, que si tenéis